Hola, muchas gracias. Bueno, pues me complace estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar hoy día un nuevo módulo que complementa básicamente lo que corresponde a los temas del diplomado que ustedes están llevando sobre inocuidad, ¿no? Y buenas prácticas de manufactura con respecto al aspecto, ¿no?, de alimentos. Bien, vamos a iniciar en este tema que es importante, que no solamente tiene que ver con las empresas manufactureras, sino en todas las empresas en general, que corresponde pues al análisis de riesgos y exámenes de prevención de riesgos laborales. Al hablar sobre este tema en particular estaríamos hablando todo lo que corresponde pues a los peligros y riesgos que se generan dentro de una empresa y que los empleados, los obreros, de una u otra manera también pueden estar, ¿no?, digamos, expuestos a ellos y por supuesto pueden sufrir algún tipo de daño o deterioro a su salud. Vamos a hablar inicialmente sobre lo que corresponde a algunos aspectos generales, algunas definiciones generales sobre todo lo que es seguridad, y luego vamos a ir compenetrándonos en el tema sobre lo que es ya la seguridad y salud ocupacional, y posteriormente ya terminamos con lo que es la norma internacional OSHA 18001, que es la norma sobre seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este caso, una norma internacional que nos permite, ¿no?, orientar, mejorar lo que es la gestión en estos temas de seguridad y salud ocupacional. Bien, iniciamos entonces con algunos conceptos, por favor, adelante, una introducción. Algunos conceptos generales sobre seguridad. Bueno, en lo que corresponde al temario que me alcanzaron, había algunos puntos importantes en tomar en cuenta como era la seguridad. Y hay un punto, por ejemplo, lo que es la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? ¿A qué llamamos seguridad nacional? ¿No? En este caso podemos decir que es una situación en la cual el Estado garantiza, ¿no?, su independencia, soberanía e integridad, ¿no?, y a la población los derechos fundamentales que están determinados por la Constitución. En otras palabras, al hablar sobre seguridad nacional estamos hablando sobre lo que es la paz, ¿no?, que existe en un país. Y esa paz tiene referida una serie de elementos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, lo que manda la Carta Magna y lo que, ¿no?, y lo que podemos decir que esa Carta Magna, lo que está orientado, centrado, es básicamente en el hombre, en la persona. Y por lo tanto, es la persona a la cual se le tiene que dar la seguridad al ciudadano, ¿no? Por favor, continuamos. Hay ciertas amenazas que desafían esa seguridad, ¿no?, en los diferentes sectores, multisectores, y esa seguridad pues básicamente puede estar comprometida por una serie de elementos que pueden tener un problema, ¿no?, que a la larga el gobierno tiene que buscar cómo poder, ¿no?, manejar esta situación en base a un entorno jurídico, a un entorno policial, en base a ciertas circunstancias que permitan controlar lo que es la seguridad nacional. Hay muchos aspectos importantes en lo que es seguridad nacional. Recuerdo en un curso de doctorado que tuve, hay todo un curso completo sobre lo que es seguridad nacional. Y se habla sobre seguridad nacional no solamente el hecho de que tenga que ver, por ejemplo, la guerra o todo el aspecto, ¿no?, en la cual está en conflicto un país, sino que tiene que ver mucho también lo que corresponde a la seguridad interna, que es con respecto a los problemas que se generan en el interior de un país debido a muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el terrorismo, la delincuencia, e inclusive, por ejemplo, la misma sociedad o los mismos grupos sociales en la cual se siente disconforme por una actitud de una empresa, una planta o un gobierno, etcétera, en la cual pues van a generar violencia, van a generar problemas que pueden ir en deterioro de la salud de las personas o también de los materiales, ¿no? Por favor, adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, que en la seguridad nacional existen dos tipos de amenazas, las amenazas externas y las internas. Las externas, pues, estamos hablando cuando se generan por lo que corresponde pues a la incompatibilidad de un derecho internacional en la cual pueden existir pues conflictos entre países, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos actualmente un conflicto, bueno, podemos llamarlo un tipo de conflicto porque hay una incompatibilidad, por ejemplo, con Chile con respecto a una parte de lo que es
mar que tenemos ahí, bueno, una línea que determina prácticamente la frontera marina, ¿no? Luego tenemos otro tipo de amenaza con la que, por ejemplo, dice la que podrían surgir en crisis en función de la escasez de recursos naturales, ¿no? De valor estratégico tales como los recursos vitales, ¿no? Entonces ahí viene a ser un tema también de seguridad nacional. El hecho, por ejemplo, de la escasez del agua, la escasez de ciertos recursos que son vitales para la vida, ¿no? El terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional también son parte de lo que corresponde a las amenazas externas. Por favor, siguiente, las amenazas internas, aquí ya tiene que ver con lo que corresponde a nivel interno dentro de un país. Tenemos, por ejemplo, grupos terroristas, subversivos, que van en contra del ordenamiento constitucional, y por supuesto también tenemos algunos otros grupos radicales que promueven la violencia social, la delincuencia común, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la depredación, también desde el punto de vista ambiental. Como verán entonces, si bien es cierto que estoy hablando sobre lo que es seguridad nacional, etcétera, ¿qué tiene que ver con respecto a lo que es la seguridad y la salud dentro de una empresa? Bueno, estamos tomando de lo general a lo específico y vamos a encontrar, por ejemplo, que existen ciertos principios que de una u otra manera, dentro de lo que hablamos en el término de seguridad, están inmersos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, lo que es salvaguardar, en este caso, la vida y la calidad de vida de las personas, ¿no? En este caso, en un país, en una localidad, en un medio, en una empresa, en una institución, una organización. Sí, adelante, por favor. Cuando hablamos sobre seguridad pública, estamos hablando sobre lo que implica, ¿no?, que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Un tema bastante interesante sobre lo que es seguridad pública. En realidad, por ejemplo, aplicamos este principio, me parece, por ejemplo, que en realidad, por ejemplo, existe carencia, digamos, de conocimiento sobre estos temas entre todos los estratos sociales con lo que es la seguridad pública. Recordemos que cuando hay un conflicto interno, lo que primero que hacen es cierran las carreteras. ¿En quién está yendo? ¿En contra de quién? En contra del gobierno. Parte sí, pero también parte en lo que corresponde, por ejemplo, a las personas que se están desplazando. Entonces está incurriendo en ciertos, digamos, problemas, ¿no?, en los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, cuando uno va en contra de los derechos de otros, prácticamente pierde sus derechos, ¿no? Es lo que se dice en términos, ¿no?, legislativos. Por favor. La seguridad privada, estamos hablando de en este caso, cuando hablamos sobre seguridad privada, estamos hablando de por qué existe esta seguridad privada, si es que hay una seguridad nacional, una seguridad pública. Existe porque hay carencia, ineficiencia en lo que corresponde a la seguridad pública. La falta de policías, el número de policías que hay con respecto para el cuidado de una zona, de un lugar, de un país o una ciudad, es menor con respecto a la cantidad de personas. Por lo tanto, existe un problema en lo que corresponde a la seguridad. Ese problema, ¿cómo hacen las empresas para poder, digamos, solucionar? Quienes pueden pagar el precio. Bueno, lo que buscan es justamente contratar a empresas de seguridad privada para que asuman esa responsabilidad que realmente no existe por parte del gobierno. Entonces ahí existe quizás la oportunidad de estas empresas de seguridad en poder dar este servicio y bueno, pues, pero no todos tienen la capacidad, por ejemplo, económica de poder pagar un servicio, digamos, de seguridad privada y por lo tanto, pues, la delincuencia pues va avanzando, ¿no? Adelante. Sobre seguridad ciudadana, aquí ya viene a ser una integración entre los temas de seguridad nacional, la seguridad pública, con respecto a la seguridad, a los ciudadanos propiamente dichos, donde estos prácticamente lo que van a hacer es colaborar, ¿no?, y poder desarrollar un trabajo en conjunto para poder evitar que existan estos problemas, ¿no?, de inseguridad dentro de un determinado lugar. Bueno, adelante, por favor, siguiente. Y por último, lo que sí queríamos hablar sobre seguridad industrial o laboral. En este caso, cuando hablamos sobre seguridad industrial o laboral, ya son otros componentes. Aquí no estamos hablando de delincuencia
delincuencias, no estamos hablando sobre lo que corresponde a guerras de repente o factores externos que de una u otra manera puedan influir en la calidad, ¿no?, de vida o el deterioro de la salud de las personas dentro de un aspecto laboral, sino que aquí ya hay otros elementos que exponen o que están expuestos ante los respectivos obreros o empleados, en la cual pueden generar ciertos problemas, en este caso en la salud de ellos, ¿no? Decimos que es un área multidisciplinaria, la seguridad industrial o laboral, que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. ¿Qué riesgos? No, son los riesgos que nosotros podemos tener en cuenta generados pues, por incidencias que pueden convertirse luego en accidentes y que a la larga pueden provocar pues, un deterioro de la salud. Parte del supuesto de toda esta actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. Todas las empresas, no hay ni una que escape, por más segura que sea, siempre hay un riesgo que pueda ocurrir en la seguridad en una o varias personas. Entonces, la intención de lo que corresponde a la seguridad, en este caso de industrial, al igual que la seguridad ciudadana, al igual que la seguridad nacional, es tener ciertas estrategias o exponer ciertas estrategias para poder brindar un mejor, digamos, estándar de vida en quienes se encuentran desarrollándose en ese entorno. Si estamos en un entorno de una ciudadanía, bueno, pues el ciudadano es el que tiene que tener esa calidad de vida. Si estamos en el entorno dentro de una empresa en la cual están expuestos a otros factores, pues también la calidad de vida de estas personas es la que se debe de garantizar. Calidad de vida que implica pues tratar de disminuir en todo momento los daños que puedan tener, es decir, los riesgos que dentro de una empresa existen y que pueden provocar un accidente. Entonces, ¿cómo poder evitar esos riesgos o que ocurran esos accidentes? Pues es parte de toda una gestión. Asimismo, como también hablar sobre lo que es las enfermedades profesionales o ocupacionales que también se generan dentro de una empresa, pues parte de la seguridad industrial es tratar de prevenir que ocurran estos tipos de problemas. Entonces, los principales riesgos de la industria están vinculados siempre a los accidentes, puede ser también vinculado a las enfermedades profesionales, que puedan tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, más aún de la empresa donde ocurre el mismo siniestro, ¿no? Es decir, no solamente puede provocar un problema al interior de la empresa, sino también puede generarse todo un problema bastante complejo a nivel ya de la comunidad. Por favor, el siguiente. Cuando estamos trabajando sobre lo que es seguridad industrial, vamos a buscar que la intención de todo esto es garantizar que no se produzca estos tipos de accidentes de ninguna manera, y por lo tanto la mejor gestión que se desarrolla es la prevención. Decimos, por ejemplo, cuando en una oportunidad tuvimos que ustedes trabajando en lo que es la parte de gestión ambiental, habíamos visto, por ejemplo, que existen dos tipos de gestiones: la gestión de que es la mitigación y la prevención. La mitigación es cuando ya ocurre un problema y lo que se busca es tratar de minimizar. Es decir, por ejemplo, si alguien a nivel ambiental o en este caso a nivel de lo que es seguridad de salud ocupacional, si alguien tiene un accidente, el buscar de que el impacto de ese accidente sea mínimo, que si es enfermado, que buscar que sea mínimo el impacto en la salud de la persona, pues sería simplemente un trabajo de mitigación. Sin embargo, la gestión se busca que esté en un entorno mayormente de una prevención. Es decir, que tenemos que desarrollar todo tipo de trabajo anticipadamente para que el riesgo se minimice y que no ocurra ningún daño en el futuro. Entonces, la idea es minimizar los riesgos como parte de un trabajo de prevención. Y de esa forma trataremos nosotros de controlar las posibles incidencias o accidentes que puedan generarse entre un defecto. Por favor, siguiente. Bueno, pasamos a lo que es seguridad laboral. Estos son aspectos generales que hemos visto. Pasamos a lo que es ya la seguridad laboral. Por favor. Cuando trabajamos lo que es seguridad laboral, hemos visto, por ejemplo, que las personas, durante toda su historia, han tenido siempre ciertas ocupaciones. Ocupaciones en las cuales, de una u otra manera, han estado expuestos pues, a ciertos tipos de riesgos y que han tenido ciertos problemas en las personas, lesiones, ¿no?, cortes, problemas de su salud, etc.
La intención de una seguridad laboral, vuelvo a repetir, es tratar de poder desarrollar toda una gestión que permita que se minimicen los riesgos, que no ocurran los daños. Minimizando los riesgos, tenemos la probabilidad de que los daños van a disminuir, inclusive de manejarlo a cero. Hay empresas, por ejemplo, que actualmente, bueno, las que he podido visitar, tienen un récord que ellos ponen en la pizarra. Dicen, por ejemplo, van 575 días sin un accidente dentro de la planta. Y todos los días lo van aumentando, ¿no? Entonces, se sienten orgullosos de todo ello, por ejemplo. Esto es parte de toda una cultura en lo que es la gestión ambiental. ¿Por qué razón? Por favor, la próxima diapositiva. Por la simple razón de que el responsable más importante en lo que corresponde a la seguridad es uno mismo. Uno mismo tiene la mayor, digamos, responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque uno mismo conoce sus limitaciones. Uno mismo sabe lo que tiene que desarrollar. Si es que la empresa, si es que el empleador le obliga a desarrollar un trabajo en el cual no está capacitado, un trabajo en el cual exige de repente mayor esfuerzo, en el cual no está con la capacidad de poder desarrollarlo y que a partir de eso puede generar un accidente, pues bien, es un problema que en este caso tiene que ver con la parte legal, la parte, digamos, de normas que van a aplicarse. Pero básicamente, entre lo que corresponde ya al desarrollo normal de las condiciones que se dan dentro de una empresa, y suponiendo que todos trabajan dentro del área competente, en la cual es competente, entonces el problema de seguridad mayormente está bajo la responsabilidad propia de quien está haciendo sus actividades. Ese es como primer punto. No significa que tampoco la empresa está evadiendo responsabilidad, porque pueden haber que los problemas que se puedan generar están de repente por mal funcionamiento de los equipos, por mala instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, el primer punto importante que hay que tomar en cuenta es que cada persona es responsable de su seguridad, ¿no? Y nadie nos obliga a violar las reglas de seguridad, definitivamente. Actualmente, por ejemplo, en las pocas plantas que se han visitado en Lima, he podido ver, por ejemplo, de que las empresas que están trabajando en la parte de seguridad y salud ocupacional muy fuertemente, lo que obliga es que cuando entran visitantes, estos siguen un curso rápido, violento, por así de 15, 20 minutos, en la cual se explican todos los pormenores y los posibles accidentes que puedan ocurrir dentro de la planta para que la persona que va a desplazarse dentro de la planta conozca cuáles son aquellos riesgos en los cuales va a estar expuesto. Entonces, por eso existen líneas de color amarillo para el desplazamiento del público, existe que hay que tomar ciertos equipos, ¿no?, de protección personal, ¿no? Existe la forma de poder caminar y trasladarse dentro del equipamiento con máscara, con cascos, etc. Es decir, hay toda una, digamos, filosofía de trabajo en lo que corresponde al manejo, ¿no?, dentro de plantas, donde están los riesgos. Por favor, el siguiente. Entonces, básicamente, tenemos ya esos puntos importantes y podemos ya definir lo que es peligro y lo que es riesgo. Cuando hablamos de peligro, hablamos de una potencialidad de ocurrencia de un daño, pérdida o lesión, ¿no? En este caso, trabajamos sobre lo que es la fuente de daños potenciales. Entonces decimos, hay peligro, ¿no?, básicamente de nosotros, por ejemplo, de poder tener problemas en la salud, un peligro de que podamos caernos, un peligro de que podamos tener una lesión en particular, ¿no? Y los riesgos, ¿qué cosas son los riesgos? Es la probabilidad de que ocurra un daño, una pérdida o una lesión. Hay una probabilidad de que ocurra un daño, pero no se dice que es peligro hasta que se genere de repente, ¿no? En este caso podemos verlo de repente mejor a través de estos cuadros, por el siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es peligro y dice cualquier condición, situación que puede causar un daño. Decimos que es peligro, ¿no? Por ejemplo, una escalera tiene un riesgo, hay un peligro importante. La gente que sube y baja puede ocasionar de repente, no, pues, esta interacción, una situación de peligro, y el peligro, pues el evento peligroso ya es en la cual las personas están expuestas a un tropezón o resbalón, en la cual pues puede, ¿no?, tener un problema de salud. A ver, siguiente. Aquí podemos ver de repente como ejemplos un poco más
claro lo que implican estas definiciones. Por ejemplo, peligro es la generación de ruido. La generación de ruido, o sea, un equipo que está generando ruido, ya hay un peligro, ¿no?, latente, lo que corresponde pues a las personas, a la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de exposición al ruido. Hay personas que van a tener mucho más riesgos si tienen más tiempo de exposición que otras que simplemente pasan por ahí o que están con los equipos de protección, en todo caso en particular. Entonces es importante pues determinar lo que es peligro y lo que es riesgo. Por ejemplo, accesorios con mangos defectuosos. Hay equipos que por el tiempo se han desgastado y los mangos están defectuosos y el riesgo de desprendimiento del mango, por lo tanto, incurrir en un accidente, ¿no? Luego, por ejemplo, fajas de equipos sin protección. Hay equipos en los cuales los motores están moviendo y las fajas están dando vueltas, en la cual puede haber un riesgo de atrapamiento, respectivamente. Alguien puede colocar su mano, su dedo y lo atrapó. Manejo de pesos excesivos, ¿no?, es el peligro, y el riesgo es el sobreesfuerzo. Lo que corresponde a la presencia de gases y vapores, el riesgo es la exposición a sustancias químicas, ¿no? La generación de polvo, inhalación de polvo, respectivamente, ¿no? En este caso, generación de polvo es el peligro latente, el peligro potencial, mientras que el riesgo viene a ser la probabilidad en la cual ya por la inhalación de polvo puede generar ciertos problemas de la salud, como podemos ver en la siguiente tabla, por favor. Aquí podemos ver quizás una tabla en la cual ya estoy aumentando las consecuencias, donde vemos, por ejemplo, el ruido. Si son mayores de 85 decibeles, el riesgo, en este caso en particular, es la sobreexposición al ruido, como consecuencia una hipoacusia inducida por ruido, implica pues una pérdida de, en este caso, el sistema auditivo, de una manera ya paulatina y que no se puede de repente arreglar, porque cuando uno pierde el sistema auditivo poco a poco, ya es imposible que sea pues reversible este problema, ¿no? o digamos este tipo de problema para poder solucionarlo, ¿no? Es reversible y por lo tanto, ¿no?, se considera un problema, un peligro. Tenemos otro, por ejemplo, equipos sin protección, ¿no? En este caso, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, si es que no están correctamente tapadas ciertos lugares en los cuales están manejando las fajas, habría un atrapamiento, herida o amputación, que sería la consecuencia. Levantar carga con espalda doblada, probabilidad de daño a la columna, consecuencia de una hernia. Luego tenemos otro peligro, piso resbaloso con cera, el riesgo, la caída al mismo nivel, consecuencia, contusión, fisura, fractura, peligro, polvo de algodón, en la cual estamos expuestos, que se está generando, y el riesgo es la sobreexposición del polvo de algodón y, como consecuencia, enfermedades de la vía respiratoria. Como verán entonces, aquí podemos encontrar lo que podríamos decir peligro, riesgo, consecuencia. Las consecuencias, en todo caso, como ustedes están viendo, si lo queremos manejar paralelamente con respecto a lo que podemos decir es que los impactos ambientales, ¿no?, en este caso cuando se trata de gestión ambiental, podemos decir que viene a ser el propio impacto, ¿no?, porque esto viene a ser el daño, básicamente, que se está generando a la persona, ¿no? Mientras que el peligro y el riesgo en conjunto podemos nosotros determinar que se trata del aspecto ambiental, ¿no? En este caso, que nosotros podemos medir, ¿no?, precisamente el peligro básicamente sería el aspecto y el riesgo que implica pues la probabilidad de que ese aspecto se genere, ¿no?, en este caso, ¿no?, que es el peligro. Por favor, el siguiente. Tenemos algunas categorías y clases de peligros que se generan dentro de una planta, una industria: los peligros físicos, los peligros químicos, los ergonómicos, los mecánicos, biológicos, los psicosociales y de contingencia, ¿no? Para todas las actividades, procesos y productos y servicios incluyen los realizados por contratistas, visitantes y proveedores. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros clasificamos este tipo de peligros, tenemos que considerar todos los aspectos que se generan dentro de una planta, es decir, en la línea de producción. Muy bien, en la línea de producción hay varias 5 o 6 etapas. Cada etapa genera de repente sus propios peligros, sus propios riesgos específicos y que pueden estar dentro de estas categorías. De igual manera, en otros tipos de actividades, ¿no?,
¿no? Que implica también pues algún tipo de riesgo que va a ocurrir. Adelante. Tenemos primero los riesgos físicos. Tenemos el ruido, como hemos visto anteriormente, la exposición a él implica una serie de problemas que puedan ocurrir, pero no solamente el ruido y estar expuesto a él es más que suficiente, porque bueno, todo depende también del tiempo de exposición, ¿no? Porque según el tiempo de exposición vamos a encontrar, por ejemplo, de que el daño va a ser mucho más fuerte, más perenne, y por lo tanto de repente ya irreversible en este caso para la persona. Tenemos las radiaciones iónicas y no ionizantes, las cuales tienen que ver, por ejemplo, con lo que corresponde calor, ¿no? Rayos ultravioletas, etc., inclusive rayos X, ¿no? En la cual de una u otra manera también la exposición a este tipo de emisiones puede causar daño también a las personas. Iluminación, la poca iluminación o la baja iluminación, también hay deterioro en la salud de las personas, en la cual va perdiendo poco a poco la capacidad visual que tiene. La ventilación inadecuada, donde también se genera a veces mucha sobreexposición al aire o poca sobreexposición, crea también ciertos perjuicios. La electricidad, en la cual las empresas, conforme van creciendo, los cables se van aumentando y el potencial que ocurre un accidente por motivo de tanto cableado es inherente muchas veces. El calor y frío excesivo, esto ocurre generalmente en la mayor cantidad de plantas donde tienen o generan alimentos, ¿no? Donde tienen, por ejemplo, los frigoríficos, una serie de equipos o digamos locales o áreas en la cual las temperaturas son cambiantes. El que está prácticamente el obrero que está entrando, saliendo, le está exponiendo pues estos cambios radicales del clima que por supuesto también deteriora su salud. El manejo de explosivos o estar expuestos a explosivos de igual manera. Los incendios, que vienen a ser otro tipo de problemas ya, riesgos físicos que se generan también dentro de las empresas, y generalmente estos incendios pueden ser provocados, ¿no? En este caso pues por la falta de mantenimiento de la planta, por la sobreexposición de repente a las energías, en este caso a la electricidad, o de repente a una combustión mal dada, etc., ¿no? Diseño deficiente de construcción y equipos, hay muchos problemas que ocurren. Uno de ellos, por ejemplo, no recuerdo, hay una planta que se llama Intradepco, que es en Lima, es la que desarrolla, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, polvo. En este caso estamos hablando de detergente, propiamente dicho en polvo, ¿no? Y para poder desarrollar toda la planta, orientar toda la planta, el último equipo, que es el equipo donde prácticamente al caer la sustancia en forma líquida, por abajo está llevando lo que es aire caliente para terminar ese cambio y caiga debidamente granulado, seco y granulado. Pues bien, la torre es más o menos, así, unos 20 metros, 25 metros, y en la cual tiene que haber en varios como si fuera una casa de varios pisos, uno tiene que ir caminando, llevando los pisos. Y, por ejemplo, la forma de cómo desarrollar la estructura podría ocurrir de que haya varios tipos de accidentes, porque las puertas eran de este tamaño. O sea, uno tenía que estar agachándose para entrar de un nivel a otro. La persona que no tenía casco, porque yo me acuerdo cuando llevé varios alumnos a que vean esa planta, pues la mayoría de ellos se golpeaban con el casco ahí en la esquina. Que si no hubiese tenido un casco, hubiera habido un accidente. Entonces, el mal diseño de las plantas, la deficiencias en las construcciones, también pueden provocar accidentes, ¿no? Puede ser que esté una escalera mal hecha, una baranda no bien construida, en la cual a la larga puede provocar los accidentes. Por favor. Bueno, aquí antes de pasar a esto, vean ustedes las fotos, la exposición en la cual se encuentra a la electricidad, en la cual si no estuviese trabajando con los equipos adecuados, puede tener un problema en su salud. El hecho de que tenga los equipos no significa que no pueda tampoco tenerlo. Simplemente los equipos, en este caso los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, son equipos que simplemente nos permiten controlar el problema, pero sí puede existir que haya una pequeña explosión y lo bote, ¿no? O de repente no está
está bien puesto, digamos, exponerse mucho a una sobrecarga puede implicar luego a la larga de que por más protección que tenga, ¿no?, se queme. Aquí tenemos a una mano, por ejemplo, en la cual está constantemente ha estado tomando material, por ejemplo, que están en hielo, ¿no? Me refiero sacando elementos, cajas de un lugar a otro, en la cual hay un cambio de clima bastante radical. Por ejemplo, que están sacando, por ejemplo, carne helada, ¿no?, y que no está con los guantes de protección, implica que ustedes los problemas que ocurren en sus panes, se queman básicamente, ¿no? O el estar expuestos al ruido o a ciertos siniestros que a veces ocurren, ¿no?, dentro de una planta. Todo ello va en contra de quién, de la salud y la calidad de vida de los trabajadores en este caso. Por favor, el siguiente. Aquí tenemos otros tipos de peligros físicos, ¿no? Pueden haber mucho visto la electricidad, los gases presurizados en los cuales están expuestos, y estos gases cuando salen pueden causar un problema en la salud porque rápidamente se extienden y bueno, pues es respirado por las personas y pueden provocar problemas fuertes, ¿no? Líquidos presurizados en la cual a partir de las bombas, si es que salen, se rompen, pueden causar también daño a los trabajadores que estén cerca, ¿no? El ruido que hemos visto anteriormente, expuesto a ciertas radiaciones como rayos UV, rayos láser, ¿no?, rayos X, ¿no?, o las temperaturas extremas, como también hemos visto, donde las personas constantemente están trasladándose de un lugar a otro de estos ambientes y que también pueden provocar problemas en su salud. Por favor. Hablando ya sobre los riesgos químicos, estamos hablando sobre otro tipo de riesgos que se generan dentro de las plantas. Tenemos, por ejemplo, los anestésicos, antisépticos, desinfectantes, drogas, plaguicidas, insecticidas, sustancias químicas de laboratorio, jabones solventes, formol, óxido de etileno, entre otros. ¿Qué implica todo ello? Son sustancias que se encuentran dentro de ciertas áreas y que generalmente pues, pueden provocar algún tipo de daño a la salud. Estuve, por ejemplo, hace poco en lo que corresponde a la planta también Peruplas, una de las plantas más grandes del país, en lo que corresponde a lo que hacen impresiones en los plásticos, impresiones, me refiero de lo que es la marca, la publicidad, etc., ¿no? De casi la mayor parte de todos los productos que hay en el Perú. La cantidad de solvente que utilizan dentro de esas plantas es tan fuerte, por ejemplo, de que quienes entran ahí y no están con los equipos adecuados, va a sentir rápido el mareo, por la simple razón de que va a respirar estos solventes de manera rápida y va a causar después un problema en manera inmediata. Es por eso que la necesidad de utilizar ahí estos equipos es importante. Sin embargo, ¿qué es lo que desarrolló la planta? Porque la planta de utilizar estos equipos no es muy manejable. Entonces la empresa, ¿qué es lo que hizo para poder solucionar dicho problema? Y levantó más el área hacia arriba, donde el volumen era para que pueda despejarse en este caso de este tipo de gases o este tipo de olores, tenga mayor área y al mismo tiempo mayor cantidad de ventanas en la cual permita pues, que el aire corriera. Entonces ahí el olor bajó bastante y se podía controlar mejor entre todos los pulmones de la parte de seguridad, ¿no? A ver, por favor, siguiente, ¿no? Aquí, de los peligros químicos que nosotros podemos identificar, hay ciertos peligros de toxicidad, ¿no?, en la cual implica que es tóxico, es cuando estamos trabajando con ciertas sustancias venenosas, ¿no?, en la cual pueden rápidamente adherirse al cuerpo y poder causar daño, ¿no? ¿Y cómo se puede adherir al cuerpo? Ya sea inhalándolo, ya sea a través de gestión o a través simplemente de un contacto táctil, un contacto con la piel, en la cual tiende a ser absorbido, ¿no? El reactivo, ¿no? Hay ciertas sustancias que son reactivas y corrosivas al mismo tiempo, ¿no? Cuando hablamos de reactividad, en este caso en particular, cuando son sustancias bajo condiciones ambientales es reactivo con el ambiente o con el agua, por ejemplo, y que puede provocar algún tipo de gas de forma inmediata o puede provocar algún tipo, por ejemplo, de problemas en lo que corresponde, por ejemplo, de incendio inclusive, ¿no? Uno de los componentes que genera rápidamente una reacción violenta con el agua es, por ejemplo, el sodio metálico, ¿no?
profesor, de repente. Y entre otros componentes, por ejemplo, cuando estamos trabajando con lo que es ácido, si nosotros agregamos agua al ácido, provoca ciertos vapores de manera inmediata, porque la reacción es violenta, y esto genera vapores que pueden causar daño. Lo normal es hacer lo contrario, es decir, colocar el ácido en el agua, no el agua en el ácido, ¿no? Entonces ocurren ciertas normas, ciertas reglas que tenemos que tomar en cuenta en el manejo de los equipamientos, ¿no? Y corrosivos tenemos, por ejemplo, materiales en la cual son bastante, tienen un pH muy ácido o muy básico, en la cual pueden valorar, ¿no? Los equipamientos, inclusive pues, a la persona, ¿no? Cuando está expuesta mucho a estas sustancias corrosivas, estar tocando o expuesto en forma constante a ácido, y aunque uno lo lave y constantemente está en ese proceso, pues tarde o temprano va a tener un problema de salud. Luego lo que es polvos, partículas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas extranjeras en las cuales ustedes entran a esas empresas, aquí nomás en Trujillo, no sé si seguirá con la misma característica, pero hace más o menos 7 años, 8 años que usted en la planta aquí de madera, de madera, prácticamente al entrar al ambiente, cualquier cantidad de polvo en el ambiente, uno respiraba el polvo constantemente, ¿no? Al principio uno no pasaba nada, pero después poco a poco uno se va teniendo un problema de alergias, ¿no? Y problemas de ira, de infección respiratoria aguda, ¿no? En los organismos, ¿no? El humo, bueno, también por parte de la combustión que se da, la mala combustión, los vapores de agua generalmente, que tal cual hace cambios de temperatura, pero al mismo tiempo también el respirarlos implica pues también que en el interior estamos teniendo una cierta temperatura que luego al cambiarlo radicalmente provoca también daño. Fuego, explosión, que bueno, pues, también son otros peligros químicos que pueden generarse, ¿no? En este caso, por ejemplo, por favor, anterior, podemos ver algunas fotos donde aquí, por ejemplo, este señor está pintando, utilizando solventes, en este caso para pintar estas láminas, y está expuesto naturalmente a esos olores, que son bastante fuertes. O también, por ejemplo, aquí, si no está con los equipos adecuados, en este caso las respectivas radiaciones que se generan, ¿no? Pueden provocar algún tipo de problema en la piel. Por favor. Identificando algunos peligros mecánicos, otros ya peligros mecánicos, tenemos por ejemplo los pilocortantes, ¿no? En la cual se exponen las personas, los puntos punzantes y perforantes, en la cual pues, son con agujas, con perforaciones que se pueden tener, rupturas, ¿no? Caídas, que generalmente se dan, partículas flotantes, ¿no? Cuando está expuesto, por ejemplo, a pulido de madera, de fierro, ¿no? Hay bastante material en el aire, en el cual es respirable, y este material puede causar daño o impactos cuando se caen los respectivos artículos por la mala disposición que se están poniendo, ¿no? Por favor, siguiente. Otros peligros mecánicos tenemos, por ejemplo, partes de movimiento rotante o de rotando con herramientas, donde aquí, pues, imagínense ustedes de que puede ser que la broca se rompa, puede ser que la broca esté mal puesta y puede causar, pues, en el momento que uno está haciendo dicho trabajo, puede salir volando y causando un daño a la persona. El tráfico que se da dentro de una planta es bastante, dependiendo del tipo de planta, es bastante grande. En las plantas, sobre todo, cuál es la que genera buena cantidad de productos. Entonces, el desplazamiento interno con unidades de móviles, por ejemplo, es bastante fuerte. ¿Y qué ocurre? Puede ocurrir accidentes, ¿no? Entre ellos, que no se ponen de acuerdo. O las patinadas, pérdidas de equilibrio que se dan dentro de una planta, a veces porque están simplemente haciendo mantenimiento, o porque no está bien diseñado, o porque realmente pues ocurre de que según el proceso mismo, la naturaleza del producto, del proceso, incluye de que hay bastante humedad o bastante problemas en el suelo. Por ejemplo, caso de lo que ocurre en las empresas de las curtiembres. La mayor parte que han visitado las empresas de curtiembres van a pisar suelo húmedo. Y si no están con el zapato adecuado, pues lo que va a ocurrir es
una resbalada y una caída, ¿no? Y esto es parte también de lo que se tiene que tomar en cuenta como una incidencia. Y bien es cierto, de repente no puede pasar más de un golpe, ¿no? Pero a la larga ese golpe puede ser bastante fuerte ante cualquier tipo de persona, o de repente con ese golpe se puede provocar luego un accidente mucho más severo hasta la muerte. Hay personas que por un simple golpe, una caída, se han quedado ahí, en el suelo, no se han levantado más. Por favor, siguiente. Cuando hablamos sobre los riesgos económicos, estamos hablando sobre aquellos en los cuales se producen por la inadecuada relación entre el hombre, la máquina y su puesto de trabajo. Este es un tipo de riesgos que se dan, y generalmente se da en las empresas, sobre todo cuando nos ofrecen un lugar, una zona, un área donde vamos a trabajar y no la ponemos, no está de acuerdo a la característica de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ir a un lugar a otro, desplazarnos en lugares un poco complicados, o de repente colocado tener un escritorio demasiado extenso, o como ven las fotos, por ejemplo, ¿no? Colocarnos a trabajar en un lugar pues inadecuado, o colocar, por ejemplo, vean ustedes, esto es algo común, lo ven ustedes en todos los lugares del servicio de atención al público, donde quien está atendiendo está por un lado la impresora, la computadora, los equipos, los materiales, tiene que levantarse para un lado para otro, y esto es un problema que está prácticamente puesto el trabajador todos los días, ¿no? Tenemos entre estos riesgos económicos las posiciones corporales forzadas, ¿no? El levantamiento inadecuado de una carga pesada, posiciones corporales inadecuadas, ¿no? Bueno, una cosa es forzada y otra es inadecuadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí sería algo inadecuado, por supuesto, ¿no? Este sería algo forzado, ¿no? Puestos de trabajo inadecuado, ritmo de trabajo, depende del ritmo es muy fuerte, es constante, depende de la naturaleza del trabajo que tenga, pero de repente el ritmo es muy fuerte y puede provocar luego un estrés que puede luego generar un accidente, ¿no? El exceso de carga física también es otro tipo de riesgo ergonómico. Vamos por el siguiente. ¿Se quedó ahí? Bien, tenemos otro, identificando los peligros ergonómicos, ¿no? Para poder identificarlo tenemos que tomar en cuenta algunos puntos, algunos principios. Por ejemplo, lo primero es estar bajo una observación, ver por ejemplo cuáles son aquellas actividades o acciones que se generan en el trabajo en las cuales son repetitivas. Entonces eso puede generar luego un problema ergonómico. De igual manera, lo que implica una cierta fuerza que deben hacer los operarios o los trabajadores, ¿no? Y la postura en la cual se encuentran estos trabajadores, ¿no? Ante estos problemas, ¿no? de fuerza o de repetición. Entonces, vean por ejemplo aquí una manera de cómo está levantando este material esta persona, en la cual puede implicar algún tipo de problema lumbar luego en su columna, ¿no? Vean ustedes las posiciones en las cuales se encuentra la persona trabajando y cómo deben estar, ¿no? Desarrollando su actividad. O, digamos, en la cual implica ya un esfuerzo y fuerza constante ante mantener un equipo vibrador, en este caso, ¿no? Efectivamente durante mucho tiempo. Entonces, estos son algunos temas que hay que tomar en cuenta con respecto a lo que son los peligros ergonómicos. También son importantes el esfuerzo de contacto, las cargas estáticas en las cuales puede estar expuesto, las vibraciones, temperaturas frías y factores personales. Entre factores personales, de repente, personas que a veces no estamos todos dispuestos a trabajar porque nos sentimos mal en algún momento, entonces ocurre de repente a veces que eso puede provocar a un sobreestrés que luego a la larga puede también llevar a cabo algún tipo de enfermedad, en este caso enfermedad profesional que llaman. Por favor, siguiente. Cuando hablamos sobre los riesgos biológicos, quizás aquí es el punto donde a ustedes les interesa un poco más, ya que se trata justamente de los riesgos en los cuales están expuestos dentro de lo que es una industria alimentaria.
vamos a encontrar de que hay agentes biológicos, entre ellos virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden provocar, que pueden inducir a ciertos problemas en la salud, tales como infecciones o afecciones. ¿No? El hecho, por ejemplo, de estar expuesto constantemente de repente a un material orgánico que está en estado de putrefacción, ¿no? Eso ya puede implicar luego a la larga tener un problema en la salud. ¿No? Estar simplemente cerca a ello ya es un problema por los olores o malos olores. Imagínense estar en contacto directo con esta materia, ¿no? Y con otros elementos más. Entonces, entre ellas, por ejemplo, vamos a encontrar de que existe la hepatitis viral B, por ejemplo. Actualmente el gobierno y bueno, siempre están dando en ciertas épocas del año, ¿no?, los programas sobre lo que es la vacunación de hepatitis B, debido a que generalmente se da no solamente en las instituciones educativas, sino también dentro de las empresas. Es algo que se da constantemente y alguien que esté enfermo puede provocar toda una epidemia. Entonces es importante que haya pues, estos tipos de programas en la cual permita evitar, controlar estos tipos de problemas, ¿no? El SIDA, el TBC pulmonar, el herpes, ¿no?, la salmonellosis y otros tipos de, digamos, problemas que puedan ocurrir por el hecho de haber sido, digamos, por lo referir, inhalarlo, ingerirlo o simplemente tener un contacto físico con ese sustancia. Por favor. Cuando seguimos identificando, por ejemplo, los estudios humanos ya dentro de una empresa, por ejemplo, en una institución, un hospital, una clínica, hay muchos estudios humanos en los cuales se generan. Estos estudios humanos, el contacto con ellos puede provocar algún tipo de problema a las personas que están, ¿no?, cerca. Por ejemplo, lo que frecuentemente ocurre en las clínicas, en los hospitales, hay mucho contacto de estos fluidos con personas enfermas y quienes a la larga se concentran estos fluidos son los paños, los algodones, ¿no?, y otros tipos de materiales, las agujas hipotérmicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde va todo ello? ¿No? Todo eso va, ¿no?, muchos de ellos no siguen un tratamiento muy específico, no van de frente a lo que es el relleno sanitario. Es por eso que la necesidad de que el Trujillo no solamente haga un relleno sanitario adecuado, sino que también tenga un relleno de seguridad, se está volviendo algo importante. ¿Qué cosa es el relleno sanitario? El relleno sanitario es donde se hace la disposición de todos los residuos domésticos. Sin embargo, el relleno de seguridad, que ya existe en Lima, hay varios lugares donde están trabajando con rellenos de seguridad, consiste pues en la disposición de los residuos industriales peligrosos. Y se llama así residuos industriales peligrosos también a los residuos generados en los hospitales y en las instituciones pues, donde hay fluidos, ¿no?, digamos, humanos con enfermedades, ¿no? Entonces, es ahí donde existen algunos problemas o peligros que constantemente se dan, ¿no? Contacto con la expresión biológico, vacunas, etcétera. Es parte de un conflicto que se da dentro de las empresas y dependiendo naturalmente de las empresas con las personas que están trabajando con ellos. Por eso que usar el material adecuado, guantes apropiados, el mandil apropiado, los equipos de protección personal adecuadamente, ¿no?, para poder evitar que el problema se generalice o que el problema avance, pues de una manera controlable con ellos.